Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 4 de agosto del año 2021 y vamos con los saludos para quienes nos acompañan. Teresa Herrera, la primera, buen día. Buen día a todos y a todas. Bueno, seguimos. Gabriel Budiño, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a la audiencia. Leonardo Costa, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, buen día a la audiencia también. Y el último saludo para... ¿quién me falta? Agustín Iturralde. Buen día, Emiliano, Leonardo, Gabriel, Teresa, la audiencia, un gusto como siempre. Bueno, superamos nuevamente los escollos porque estos días la comunicación ha tenido sus sorpresitas. Vamos al primero de nuestros temas. La bancada del Frente Amplio respaldó a Óscar Andrade luego de que el programa Santo y Seña revelara que el senador del Partido Comunista construyó su vivienda en San Luis, departamento de Canelones, sin registrar la obra en el Banco de Previsión Social, informando además que mantiene una deuda por contribución inmobiliaria con la Intendencia de casi 100.000 pesos. Según trascendió en las primeras horas, cuando el asunto estaba tomando estado público, el senador Enrique Rubio de la vertiente artiguista ofreció hacer una colecta para colaborar con Andrade a efectos de que abonara las deudas. Sin embargo, Andrade desestimó el ofrecimiento, anunció que va a hacerse cargo de los gastos que tiene pendientes por sí solo, sin detallar cómo lo hará. Durante sábado y domingo, mientras se difundía la promoción del programa, el senador Frente Amplista recibió el respaldo de varios dirigentes de su fuerza política. Incluso algunos de ellos en sus cuentas de Twitter pidieron que la población no viera la emisión de ese reportaje. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, por ejemplo, escribió: ladran Sancho. El senador Danilo Lesker anotó por su lado: total solidaridad con Óscar, su compromiso con la clase trabajadora es claro. En el marco de un gobierno que va contra los y las trabajadoras, distraen y muestran un trabajador que construye con su esfuerzo su casa. El mejor apoyo es no ver el programa. Por allí vinieron la mayoría de los pronunciamientos. Sin embargo, ayer el diputado también Frente Amplista, Gustavo Olmos, se desmarcó, consideró que la situación de Andrade es una imagen inconveniente, una afectación a la credibilidad de toda la política. Indicó que si bien critican a Andrade y lo hacen con una clara intencionalidad de desgastar, entiende que en el fondo esos planteos tienen una base real y por tanto lo mejor es solucionar esa situación. En fin, queríamos charlar con ustedes, incluso a partir de lo que discutíamos previamente ayer de tarde con varios de los integrantes de la mesa, sobre la repercusión que ha tenido este asunto del cual se habló tanto y que ya incluso estuvo en la tertulia el lunes. ¿Cómo vieron esto? ¿Cómo vieron el manejo que el Frente Amplio ha hecho de este caso, de esta denuncia? ¿Quién empieza? ¿Teresa? Sí, yo hablando, voy a mirar desde un lado, por ahí capaz que las cifras que manejó Andrade acerca de lo que sale construir una casa son reales. Ahora, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, el Frente no se dio cuenta de que para una persona, ni siquiera voy a decir de clase baja, de clase media, afrontar los costos que tiene construir en forma legal son impagables. Es decir, a ver, porque están calculados desde los salarios de los obreros. A mí me ha tocado hacer varias obras, las he hecho con mucho esfuerzo, pagando lo que debía pagar, pero, a ver, por dar una cifra para que la población se ubique, por 10 jornales de 2 personas, es un dato que yo le pregunté a mi contadora, se pagan 30.000 pesos de aporte al BPS. ¿Por qué? Porque además el sistema que tiene la construcción termina generando que, por ejemplo, y me extraña que Andrade, que es dirigente del gremio, no lo tenga claro eso, termina generando que la gente nunca se jubila porque nunca logra acumular, porque siempre se subdeclara, porque es tremendo los costos que tiene esto. Entonces, yo creo que el Frente, cuando lo defiende Andrade, lo primero que debería decir y asumir es que no fue capaz durante 15 años de gobierno de hacer escalas. No es lo mismo lo que hay que pagar para construir un edificio de 20 pisos que para construir una casa, pero los valores son los mismos.
es exactamente lo mismo. Entonces digo, lo que a mí me parece que esto de Andrade, y además justo un dirigente del gremio de la construcción, lo que transparenta es que en realidad en este país hay gente que paga impuestos, que paga contribución, que paga todo, con mucho sacrificio. Hay gente que no lo puede pagar, que no es el caso de Andrade, obviamente, ¿eh? No estoy diciendo que Andrade no lo pueda pagar. Pero me parece que lo que sí tiene que servir es para darse cuenta de que los costos son disparatados. A ver, Teresa, yo tengo ahí algunas puntualizaciones, porque normativa que discrimina situaciones como la construcción de la casa de Andrade existe, ¿no? La mano de obra benévola, pero exacto. Si no tenés mano de obra benévola. Y bueno, está bien, pero ahí estamos hablando de otro salario lo mismo, y de contribución al BPS y de planos, lo mismo que si haces una cosa de muchos más metros cuadrados. Entonces digo, eso es lo que me parece que no tiene racionalidad. Es decir, tiene que haber costos diferenciados, porque lo único que se prevé es la mano de obra benévola, que tampoco la inventó el Frente. No, por supuesto, pero lo que quería aclarar era de que no hay que mezclar los dos temas, que yo creo que el caso de Andrade es una muy buena oportunidad para hablar de ese otro tema que me parece más importante incluso que el caso Andrade. Pero la realidad es que en este caso no había ni aportes para declarar, sino que simplemente había que escribir la obra y declarar que se iba a hacer con mano de obra benévola. Entonces, porque no hay que mezclar las dos cosas. No es que Andrade se evitó pagar los 30.000 pesos que mencionaba Teresa por 10 jornales. Lo que estamos hablando acá son de dos escenarios que son distintos. Uno es los problemas que tiene el sistema para que encarece mucho la obra de privados y eso termina incentivando a la no declaración de obras y a su vez a la evasión de aportes que terminan perjudicando los retiros de los trabajadores de la construcción. Pero otra cosa bien distinta es la situación del caso en particular de Andrade, donde eso no se configuraba. Entonces yo creo que esas dos cosas hay que evitar mezclarlas. No, pero perdón, Gabriel, el tema es el comportamiento del Frente frente a la situación de Andrade. Entonces exacto. Yo digo, cuando el Frente apoya lo que hace Andrade, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que no justifica que tiene que pagarle su salario al Partido Comunista, que no cumpla con sus deberes como ciudadano, son dos cosas distintas. Me parece que el Frente también dentro de ese planteo podría poner algo de autocrítica y decir, bueno, no solo porque el Frente dice, es carísimo y mira para otro lado. Hubo 15 años de gobierno frentista. No, pero por eso, yo creo que la forma que se presentó este tema es inadecuada en ese sentido. Es decir, de que acá no estaba en discusión los aportes que debió realizar Andrade y no hizo, porque no había aportes para realizar. Correcto. Entonces, yo creo que separemos los tantos. Una cosa es la omisión de planos son parte de la cosa también. La omisión de Andrade de registrar la obra y de solicitar los planos que son gratuitos o que son casi gratuitos porque solo se exige pagar timbres para la construcción de una obra con mano de obra benévola, y otra cosa es los problemas que tienen o tenemos todos los que vamos a construir de lo caro que son los aportes y ahí creo que no, primero que no es el Frente Amplio, sino que la mayoría de sus dirigentes salen a respaldar a la persona y no sé si tanto a las acciones. Yo creo que igual ahí el manejo no es claro, pero hay un tema de ver este tema como un ataque a la figura política de Andrade, más allá de las situaciones puntuales. Yo creo que hay que desmarcar las dos cosas que también son complejas de abordar cualquiera de las dos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una persona que ha conseguido muchísimos apoyos como para ser una figura relevante dentro del Frente Amplio y que muchos integrantes del Frente Amplio ven esta jugada como un ataque a esa figura para desprestigiar a la figura, digamos, ¿no? Y basándose en hechos bastante livianos, digamos, en la discusión. No creo que estemos hablando de situaciones extremadamente críticas, porque lo dijeron incluso de esa manera dirigentes de la oposición. Bueno, sigamos, porque aclaremos lo que estamos charlando, lo que estamos tratando de charlar hoy. A propósito de la denuncia en sí, hubo un primer enfoque en la tertulia del lunes. Hoy estamos proponiéndoles ver, a partir de lo que estos días se observó,
la forma como se plantó el Frente Amplio en torno al caso, ¿no? Neco, ¿vas tú? Sí, a ver, yo no puedo dejar de omitir, en sí mismo el informe. Y yo ahí tengo un matiz que es el siguiente. Yo creo que hay muchos uruguayos en diferentes posiciones, muchas de gobierno, muchos en cargos públicos, que de pronto no cumplen con todas las normas. Y quizás focalizar en uno, eso sí puede tener un tema, decir por qué en uno y no en otros. Pero dejando eso de lado, a mí sí me preocupa la reacción que tiene el propio senador Andrade y el Frente Amplio respecto de este tema. Más cuando en el último gobierno, encabezado por el expresidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Munro, hizo una campaña feroz contra la mano de obra benévola, contra aquel que pintaba su casa. Yo no sé si se recuerdan que fue un tema muy criticado en su momento. Y yo creo que si uno lo pone en contexto de lo que fue justamente esa feroz presión que se le hizo sobre un montón de gente que trataba de construir, pintar su casa, limpiar el jardín, lo que fuere, y respecto de esta reacción, es donde a mí sí me parece que hay una doble moral. Y creo que, de alguna manera, lo que está revelando este tema de Andrade, que más allá del ataque, que es lo que hace que abroquela el frente, la reacción de Andrade y del Frente Amplio es preocupante. Primero porque decir, si puedo pago los impuestos, y eso no está bien. Los impuestos tiene que pagarlo, y más quien, en definitiva, es un senador de la República. Porque Andrade, en este caso no es un obrero de la construcción o un albañil, sino que es un senador de la República. Y la investidura hace que el hábito haga el monje. Yo no puedo pedirle después a la gente que tenga una conducta acorde a la ley si quien está encargado de hacer las leyes de antemano dice que hay que incumplirlas. Y eso me preocupa. Ojo, porque no dice que hay que moral. incumplirlas, ¿no? No dice que hay que incumplirlas. No, bueno, dice yo si puedo pago. Eso es incumplir, disculpame, Gabriel. No, pero dice que lo va a pagar, no dice si puedo pago. Después dijo hay que un lo iba tema a de pagar. morosidad, digamos, ¿no? Pero, a ver, y creo que hay varios tuits interesantes. El Frente, el de Orsi mismo es un tuit interesante cuando dice la Intendencia de Canelones da facilidades, como diciéndole, venía a pagar. Es un apoyo relativo, ¿no? Le dice, venía a pagar. Y yo creo que todos hemos estado alguna vez en alguna situación en la cual nos atrasamos en la contribución inmobiliaria, en la patente de robados, en el BPS. En esto no hay que sacar tampoco bandera de moral y el resto es inmoral, porque me parece que eso también es un problema que tenemos los uruguayos, ¿no? Y todos hemos incumplido alguna vez algún pago tributario. Además es un país caro, perdóname que te interrumpa. Absolutamente. Justamente, es un país muy caro para la clase media, la clase baja, es carísimo. Absolutamente. Entonces, me parece que acá el problema es, en vez de decir, me equivoqué y soluciono el problema, cuando abroquelo a todo el mundo, vamos a hacer una colecta para pagarle, en el fondo lo que están diciendo es, quiero tapar el problema. Y eso me parece que desde el punto de vista de lo que es la moral pública, está mal. Y la moral pública debe ser igual que la moral privada en estas cosas, ¿no? Faltaba Agustín en esta primera ronda. Creo que está todo bastante dicho, ¿no? A ver, el episodio concreto, que no es lo que hoy nos trae a opinar, para mí es una falta. Es claro que el senador Andrade está en falta, y es claro que no es grave. Es claro que no es nada que lo descalifique ni políticamente, ni tenga que renunciar, ni moralmente. Era mucho más simple todo. Era todo mucho más simple. De verdad, creo que el Frente Amplio, con su reacción, agrandó un problema a la enésima. Creo que las declaraciones del diputado Olmos del Frente Amplio, que hacía referencia a Emiliano en el arranque, son apabullantemente lógicas y de sentido común. Decir, bueno, acá, ¿cómo se debería haber abordado esto a mi juicio? Creo que esto era cuando se veía que el tema iba a saltar. Andrade debería haber ido a la Intendencia de Canelones, tratar de arreglar un convenio de cómo iba a pagar, presentarse al BPS, encaminar la regularización de su vivienda y decir, sí, es verdad, esto me pasó. Yo antes tenía menos ingresos, esta era la situación, y ahora lo encamino. Y nadie, no tenía ningún gancho político criticarlo más allá del tema, me parece a mí. Porque lo que pasó fue que tuvimos todo un fin de semana que las redes sociales, el microclima político en redes sociales ardió, y sobre todo la militancia del Frente Amplio se lo tomó personalmente, se lo hizo cuestión política, y no todos, pero los principales dirigentes del Frente Amplio salieron a encolumnarse atrás y a decir que, bueno,
el programa señala algo que existe, sí, ¿por qué no señala otros? Bueno, ¿por qué no señala otros? ¿Han habido otros casos parecidos de otros partidos? Creo que era un tema menor que el Frente Amplio lo agrandó muchísimo. Como proceso comunicacional es interesante, ¿no? Es decir, a ver, se hace un programa sobre una circunstancia que todos estamos de acuerdo, que no está bien, que no es correcta, pero tampoco es descalificante del dirigente político ni nada por el estilo, inmediatamente la respuesta que se produce es mucho más grande que lo que se está planteando. Es decir, en realidad se le termina haciendo... A ver, supongamos que fuera cierto que hay un juego político detrás de esto, porque la figura de Andrade es grande, porque bla, 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 pues bueno, nada, supongamos. Yo no tengo elementos para decir ni que sí ni que no. Supongamos. Pero aún así, es decir, es tan brutal la calidad de la respuesta que en realidad termina siendo mucho más comunicacionalmente, mucho más deslumbrante lo de la respuesta y mucho más importante que el propio programa. Si el programa hubiera pasado sin pena ni gloria, Andrade hubiera dicho, bueno, hice esto y esto y esto, ya digo, me parece que se perdieron una oportunidad. El Frente, yo siempre digo que tiene problemas comunicacionales, no maneja bien la comunicación, lamentablemente es así. Sí, recordemos lo que ocurrió acá, ¿no? La polémica estalla antes de que el programa se emita, simplemente a partir de la promoción del programa donde había un adelanto, ¿no? Eso lleva a que se produzca la indignación de parte de dirigentes del Frente Amplio que denuncian persecución, que denuncian objetivos más allá de lo periodístico, que denuncian que se está tratando de destruir la imagen de una figura muy identificada con determinadas luchas, por ejemplo las firmas contra la ley de urgente consideración. Y se produce incluso una salida del propio Andrade que publica una carta con puntualizaciones antes de que el programa estuviera al aire, ¿no? Todo eso ocurrió entre sábado y domingo. Y bueno, después, una vez que el programa se emitió, sí, la discusión ha continuado. Yo discrepo con Teresa en una cosa y estoy de acuerdo en otra. Discrepo con Teresa en el sentido de que esto hubiese pasado desapercibido si el programa salía al aire y nada más. Yo creo que el Frente Amplio sí, y Andrade en particular, en realidad, toma una decisión acertada de agregar información antes que se hiciera. No digo que desapercibido, digo que no hubiera tenido... Yo creo que sí, por la forma en que se arma ese programa, ¿no? Es decir, yo estuve repasándolo, no lo había visto el fin de semana, lo vi ahora en la mañana antes de salir al aire, y la forma en que el programa presenta la información, por ejemplo, con una entrevista a Andrade con una cámara que parece cámara oculta cuando en realidad no lo es, porque es una entrevista con cámara en movimiento, desde un ángulo poco habitual y cosas por el estilo, tienden a ser... Y además el encabezado de la nota que dice algo así como llegamos a San Luis en una investigación sobre ocupaciones de terreno y nos encontramos con las irregularidades de la casa de Andrade, ¿no? Es decir, la forma en que estaba presentada la nota, si hubiese salido al aire sin información previa, hubiese generado igual o mayor visibilidad de este tema porque se presentaba de una manera de señalar irregularidades y dándole mayor trascendencia a la que tenía. Yo creo que sí, en lo que estoy de acuerdo es que en la nota de Andrade que salió antes del programa, le faltó una frase de reconocimiento de un error. Eso lo hemos hablado en estas tertulias, que a los políticos les cuesta muchísimo en este país hacer. Yo creo que no solo a los políticos, en otros ámbitos también nos cuesta mucho reconocer nuestros errores, y que creo que una frase del estilo, sí hay una falta y sí tendría que haberlo hecho de esta otra manera, a pesar de que esto no implica ni una evasión, ni un no pago de impuestos, ni nada por el estilo, sino que lo que hay atrás de todo esto es un atraso en el pago de la contribución inmobiliaria, ¿sí? Y el no haber completado un formulario del BPS sin costo. Yo creo que eso, si Andrade hubiese incluido esa frase, haciéndose cargo de su error, era diferente. Yo creo que Andrade hace bien en agregar la información, pero le falta
esa línea que nos cuesta a todos en decir, hay una parte de esto que es un error que yo cometo. Pero me da la impresión además de que tanto en Andrade como en la dirigencia del Frente Amplio, lo que aparece es una carencia que hemos visto extendida en otros partidos políticos también en los últimos años, que es ¿cómo decirlo?, no prepararse para la exposición, no prepararse para jugar un papel protagónico en la vida pública, ¿no? Lo digo, por ejemplo, teniendo en cuenta situaciones que vimos en los últimos meses con nombres que Cabildo Abierto había propuesto para ocupar determinados cargos de gobierno. Incluso ya designados, unos días después, una semana después, había una publicación, un semanario, un diario, que revelaba cosas que tampoco eran ningún secreto. Que esa persona había escrito en Facebook tal disparate 3 meses antes o 6 meses antes, que había promovido tal o cual actividad. Se armaba el revuelo y esa persona volaba del cargo. Vimos, ¿cuántos de esos episodios vimos? ¿Qué es lo que estaba detrás? Y bueno, cuando se propuso a esos nombres para ocupar los cargos, no se tuvo el cuidado de revisar en el propio partido, en el propio grupo político, los antecedentes, si estaba bien plantado para aparecer ante la opinión pública en un cargo de responsabilidad, para lo cual se requiere de determinadas credenciales, ¿no? Bueno, me parece que acá estamos en la misma, ¿no? Una vez que Andrade ocupó y pasó a ocupar el lugar importante dentro del Partido Comunista y del Frente Amplio, alguien debió haberse encargado de ver si estaba bien plantado, si no tenía debilidades que lo expusieran después, digamos, a operaciones políticas. Supongamos que esto haya sido una operación política. ¿No se pudo evitar eso antes? ¿Y con cuántos pasa lo mismo, no? A mí me da impresión que los políticos tienen una sensación de impunidad bastante grande. De que no nos va a pasar, de que no me va a tocar, de que nadie me va a decir esto. Eso es parte del problema, Emiliano. El otro problema es, yo creo sí, como Teresa, de que si el Frente no hubiera fogoneado en la previa y en la posterior este tema, no hubiese tenido el impacto que tuvo. Porque yo no miro ese programa nunca. Y me enteré que iba a haber un programa por Twitter. Y me enteré que iba a estar el problema por Twitter. O sea que, de alguna manera, invitaron a la gente, al que no le interesaba, a verlo. Y de hecho, según dijo por Twitter también Álvarez, fue el programa de mayor audiencia en la historia del programa. O sea que de alguna manera le dijeron a aquel que de antemano no le gusta Andrade, venía a verlo, y al que no le gusta también, velo por las dudas. Entonces me parece que es un tema de comunicación y es un tema de estrategia de cómo abordar una crisis. Esto es una pequeña crisis y no lo supieron hacer. Y eso es falta de profesionalidad en el manejo de crisis comunicacionales. Segundo, yo no lo condeno a Andrade, porque creo que lo que le pasa a Andrade le pasa a un montón de uruguayos. Y hay mucha gente que hoy hace gárgaras de moralidad y de pronto está en la misma situación. Entonces yo esa condena no la hago porque yo no soy quien para condenar a nadie. Pero sí me parece que cuando uno se va a defender, como dijo el brasilero, vos sos amigo meu o amigo da onza, ¿no? Aquello que cuando la onza lo iba a correr y a comer, le preguntó, ¿amigo de quién sos mío? ¿Mío o tuyo? O sea, que pasa igual. En vez de defenderse de una manera sencilla, me equivoqué, que a veces es la mejor forma, hicieron toda una fanfarria que a mí me terminó indignando más la defensa que hace del problema el Frente Amplio que el problema. Porque en el fondo lo que está haciendo es minimizando un problema serio como es los aportes de la construcción, como son los problemas en la construcción, como fue la persecución que hizo el expresidente de Banco de Previsión Social del Frente Amplio a toda la gente que intentaba construir con mano de obra benévola, como es también decir está bien o está mal pagar impuestos. Cuando si lo solucionaban, decir me equivoqué, no armaba todo este revuelo. Y creo que eso sí es un problema de comunicación y es un tema de estrategia política. Bueno, vamos completando el abordaje. ¿Quién va? ¿Agustín? Yo agrego una cosita Teresa. corta. Iba a decir eso mismo. El tema de la convocatoria de no verlo es insólito, ¿no? Desde que la Iglesia Católica lo hacía en la Edad Media para acá, cada vez que alguien dice no leas, no mires, no toques,
obviamente la atención va para ahí y increíble que se reitere. Y después un comentario, estoy bastante de acuerdo con lo que decía Nick, con lo que decía Teresa y con lo que decía Gabriel, de lo que le faltó al comunicado, pero creo que hay un matiz en lo que con respecto a lo que decía Gabriel que tengo. Que es que no es que le faltó eso, para mí el espíritu del comunicado, faltaba eso, pero el espíritu del comunicado era equivocado. El cómo se encaró el comunicado era equivocado. Porque Andrade no es más un albañil. Por más de que él diga, yo soy un albañil, tengo sueldo de albañil, perfecto, es su historia, es su relato político, realmente lo fue, realmente tiene una llegada entre la gente de la construcción, eso es legítimo, es hasta bueno para la democracia. Ahora, él no es eso, él fue candidato a la presidencia, él es senador, él tiene una investidura que no lo pone, y no es, bueno, yo lo hice como puedo y les duele y no sé qué. Lo que decía Nico, a mí la verdad, las cosas que, no lo que dijeron mucha gente porque no podemos, pero lo que él dijo, el enfoque que él dio sobre el tema, está mal, era al revés. Él decía, miren, estoy en falta, es verdad, la explicación estaba bien, nos viene bien escuchar su versión de los hechos, y hay cosas que suenan atendibles, pero el enfoque, él ya está, Andrade, no sos más albañil, ya está. Por eso, ya está. mirá, retomando ese apunte que hacías, Agustín, vuelvo sobre lo que yo señalaba hace un rato. En el momento, por ejemplo, en que se decidió que Óscar Andrade fuera precandidato a la presidencia, su entorno debió haber dicho, a ver, ¿qué debilidades tiene este dirigente, ¿no? Vamos a cuidarte. ¿Por dónde le pueden pegar, no? Exacto. Vamos a arreglar todo lo que haya que arreglar, porque esta denuncia pudo haber aparecido en plena campaña electoral hace 2 años, ¿no? Esas son las cosas que a mí me llama la atención que no se cuiden en los distintos partidos políticos, ¿no? ¿Cuántos ejemplos hemos visto? ¿Alguien más? Hemos visto, a ver, yo creo que tiene algo que ver lo que dice Neco, del tema de que tradicionalmente en Uruguay, además, siempre se ha suscrito la idea del estilo francés, ¿no? La vida privada es una cosa, la vida pública es otra, no la yankee, ¿no? Donde todo se tiene que ser transparente. Entonces, me parece que tiene un poco que ver con eso, tiene que ver con el tema de la vida privada de la gente pública, ¿no? Sí, y cómo, de alguna manera, como ahora estamos en una etapa en la cual, a través de las redes, a través de un montón de cosas, todo está a la vista, entonces ya es bastante más difícil en esta etapa tener una situación donde que no se termine sabiendo de alguna forma. A mí me parece que lo que sí es importante es que al final, ahora en esta última etapa, por lo que leí, Andrade hasta dio explicaciones de su situación personal, su divorcio, lo que ha tenido que pagar, porque obviamente debe tener una retención alta, porque se la deben hacer en torno a sus ingresos, ¿no? Más allá de que él después los ingresos se los dé al partido, pero es lógico que si está divorciado haya una pensión que tenga que pagar en función de lo que cobra legalmente, ¿no? Entonces, me parece que todo ese reconocimiento último que hizo y el decir, bueno, me tengo que poner al día y todo lo demás, me parece que es lo que tendría que haber dicho desde el principio, porque todos estamos conscientes de que esto no es el fin del mundo ni es tan grave. Totalmente. Ya volvemos a la tertulia, cambiamos de tema y como hacemos cada tanto cambiamos también la conducción. Los dejo con Romina para la segunda parte. Philip Davis, ese es el nombre del autor que esta semana protagoniza el ciclo Arte UI en perspectiva. A él pertenece la obra que tenemos ubicada en el estudio, aquí a mis espaldas, si miran en nuestra emisión en video. Zapicán es el título, 130 de base, 100 de altura, un óleo sobre lienzo, de una línea muy característica de Philip Davis, el campo, ¿no? Imágenes, situaciones, paisajes del campo. Y es muy curioso lo que ha venido ocurriendo en estos días con Philip Davis, porque por un lado, al publicar las obras de él o una muestra de sus obras en nuestra cuenta de Instagram, hemos tenido mucho movimiento, mucho comentario. Por un lado, sí, los que felicitan o ya reconocen al autor y otros que lo descubren, que plantean preguntas. Bueno, una movida que llamó la atención. Ahora, lo otro es que también en estos días, desde el lunes, hemos tenido oyentes que nos van mandando ejemplos de cuadros de Philip Davis que tienen en su casa. Ya lo mencionamos ayer, publicamos incluso en Instagram
un par de ejemplos, y ahora, hace un rato, llegaba otro más. El oyente decía, teniendo en cuenta que el artista de la semana es Philip Davis, para mí uno de los mejores contemporáneos, comparto una de sus obras de sus primeros periodos. Concretamente el título es Descanso. Y lo curioso de este ejemplo es que no es el campo de lo que se ve, sino más bien es una escena de costa. La costa sobre el agua, unas casas, el cielo, algo efectivamente diferente a esa línea que es la más marcada. Bueno, ¿por qué se produjo ese cambio? Podemos averiguarlo. En todo caso, él va a estar hoy 12:30, como siempre ocurre los miércoles, 12:30, en La Conversación, la entrevista de Fernando Medina con el autor de la semana.